Buen día, compañeros y licenciados. El día de hoy nosotros vamos a presentar la NIA 705, que trata acerca de la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Nuestro grupo es el número 5 y está integrado por Hans Sir, Anabela Figueroa y su persona, Bárbara Garrido. El alcance de esta NIA trata acerca de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe de auditoría adecuado en donde se considere necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Asimismo, trata de la estructura y el contenido del informe cuando se ven afectados por dicha opinión modificada. Tipos de opinión modificada. Se establecen 3 tipos de opinión modificada, siendo estas la opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, y la denegación o abstención de opinión. Sin embargo, la decisión sobre el tipo de opinión modificada dependerá de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o bien los posibles efectos de la cuestión sobre los estados financieros. Fecha de entrada en vigor. Esta norma es aplicable a auditorías de estados financieros para periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. Objetivo. El auditor tiene por objetivo brindar una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, y cuando también el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Definiciones. Esta norma establece 4 definiciones, las cuales son: la primera de ellas, generalizado, la cual se utiliza para describir los efectos de las incorrecciones en los estados financieros o bien los posibles efectos de las incorrecciones en el caso que no se hayan detectado por la falta de obtención de evidencia de auditoría. La segunda es la opinión con salvedades. Es la opinión que emite el auditor cuando cree que los estados financieros informan objetivamente, pero que el área de auditoría fue limitada o la información financiera contiene un error. La tercera de ellas es la opinión desfavorable, que es la opinión que emite un auditor cuando cree que los estados financieros contienen errores importantes, por lo que no presentan objetivamente la información financiera o bien la posición financiera de una entidad. Por último, la denegación de opinión. Se emite cuando el posible efecto de una limitación al alcance o de una incertidumbre es tan significativa que el auditor no puede emitir una opinión sobre los estados financieros. Buenos días, estimado licenciado y compañeros. A continuación vamos a explicar los requerimientos que nos menciona la norma 705. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor debe evaluar la naturaleza de las incorrecciones materiales, pues tal como nos lo menciona la NIA 450, se define como incorrección aquella diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información que se revela de una partida o de los estados financieros, y esta difiere con el marco de información financiera aplicable que utiliza la entidad. Asimismo, pues se debe de evaluar la naturaleza en cuanto a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y esta puede surgir por diferentes razones, entre ellas pues las circunstancias ajenas al control de la entidad, alguna circunstancia relacionada con la naturaleza o el momento de la realización del trabajo y limitaciones impuestas por la dirección. Para ello, pues entonces el auditor concluye que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, por eso da una opinión modificada. Asimismo, pues no se obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder determinar que la información financiera es razonable y que está libre de incorrección material. Determinación del tipo de opinión. En este caso, pues tenemos 3 tipos de opinión. En cuanto a la opinión con salvedades, el auditor va a expresar una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones, tanto de forma individual o agregada, son materiales. Sin embargo, estas no son generalizadas en los efectos de los estados financieros.
Y también se puede dar este tipo de opinión cuando aún no se haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de incorrecciones no detectadas, si las hubieran, serían materiales, pero no generalizadas. Luego tenemos la opinión desfavorable o adversa, y esta pues el auditor va a emitir una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones, tanto de forma individual como agregada, son materiales y también son generalizadas en los efectos de los estados financieros. Y por último, pues tenemos la denegación en abstención de opinión. Y acá pues el auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión y concluya que los posibles efectos en los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, estas podrían ser materiales y generalizadas. Asimismo, pues cuando el auditor concluya que en circunstancias extremadamente poco frecuentes, pero que existan múltiples incertidumbres y el auditor pues no pueda formar una opinión de los estados financieros, va a abstenerse a dar su opinión. Buen día, licenciado y compañeros. En este caso yo les seguiré explicando acerca de la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Parte de esta estructura tenemos la opinión del auditor. Esta opinión puede ser una opinión con salvedades. Esto cuando el auditor, debido a una incorrección material de los estados financieros, va a manifestar que cuando el informe, de acuerdo al marco de imagen fiel o el marco de cumplimiento, dentro de los estados financieros, van a presentar fielmente todos los aspectos de acuerdo al marco de información financiera aplicable. También puede ser una opinión desfavorable o adversa, que va a indicar que cuando que el auditor va a manifestar que en su opinión, debido a la significatividad de las cuestiones, que el informe, de acuerdo al marco de imagen fiel o marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente todos los aspectos de acuerdo al marco de información financiera aplicable. También se puede hacer una denegación de opinión o una abstención. Esto cuando el auditor se va a abstener de opinar debido a que no ha podido obtener evidencia auditoría suficiente y adecuada, por lo que no expresará una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Luego tenemos también el fundamento de la opinión, que es parte de la estructura, que nos indica que cuando el auditor emite una opinión modificada sobre los estados financieros, tendrá elementos específicos aparte de los que se requieren dentro de la NIA 700. En este caso, el título que mencionaba anteriormente en la NIA 700 de fundamento de la opinión va a ser sustituido por fundamento de la opinión con salvedades o fundamento de la opinión desfavorable o fundamento de negación de la opinión. Esto según sea el caso. Al igual que va a incluir una pequeña descripción de la cuestión que motiva a dicha opinión modificada. Luego también tenemos dentro de la estructura una descripción de las responsabilidades del auditor de acuerdo con la auditoría de estados financieros. Esto cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. Nos indica que cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros es porque no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y va a modificar la descripción de las responsabilidades del auditor. Esto solo para incluir una declaración que indique que la responsabilidad del auditor es únicamente la realización de la auditoría de acuerdo al marco de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y a la emisión de un informe de auditoría, al igual que una declaración del auditor acerca de la independencia y otras responsabilidades de ética. Luego también tenemos las consideraciones cuando el auditor deniega la opinión o se abstiene de opinar sobre los estados financieros, que nos indica que cuando el auditor se abstiene de opinar sobre los estados financieros, el informe de auditoría no va a incluir una sección de cuestiones claves o una sección de otra información. Luego tenemos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Esto es cuando el auditor tenga en cuenta o vaya a realizar una opinión modificada dentro del informe de auditoría. Este se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad para indicarle las circunstancias que lo llevaron a prever dicha opinión modificada y a redactarla.